Y yo creo que Dios quiere hablar a su pueblo también. And I believe God wants to speak to his people as well. Vamos a abrir nuestro entendimiento Let's open our understanding para que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. so that the word of God can penetrate to the most depths of our hearts. Aleluya. Hay cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas There are things that God wants to do in our lives porque le hemos pedido cosas because we have asked things of y him. muchas veces no las miramos en el momento. And many times we don't see them in the moment. Pero el milagro But the miracle va a suceder will happen cuando menos lo esperes. when you least expect. Dígale a su vecino que está el milagro Tell your neighbor the miracle va a suceder will happen cuando menos lo esperes. when you least Aleluya. expect it. Porque así trabaja Dios. Because that's how No God es a works. nuestro tiempo, sino al tiempo de It's Dios. not on our time, but God's time. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios y dice así la palabra de Dios. Let's read the word of God. It says, El libro de Jueces, capítulo 6, verso 12. Judges chapter 6, verse 12. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. And the angel of the Lord appeared unto him and said unto him, The Lord is with thee, thou mighty man of valor. Y Gedeón le respondió: Ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jacob de la tierra de Egipto, y ahora Jehová nos desamparó? Oiga esto, hermano, y nos ha entregado en manos de los madianitas. And Gideon said unto him, O my Lord, if the Lord be with us, why then is all this befallen us? And where be all his miracles which our fathers told us of, saying, Did not the Lord bring us of Egypt? But now the Lord hath forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. Y mirando Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza, digamos tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Se hace una pregunta: ¿no te estoy enviando yo? And the Lord looked upon him and said, Go in this thy might, and thou shalt save Israel from the hand of the Midianites. Have not I sent thee? The Lord is saying, Am I not sending you? Entonces le respondió: Ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. And he said unto him, O my Lord, wherewith shall I save Israel? Behold, my family is poor in Manasseh, and I am the least in my father's house. Y el verso 16 dice: Jehová dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. And the Lord said unto him, Surely I will be with thee, and thou shalt smite the Midianites as one man. Verso 22 y 23 dice: Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ay, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Verso 23, pero Jehová le dijo: Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Verse 22, and then Gideon perceived that he was an angel of the Lord. Gideon said, Alas, O Lord God, for because I have seen an angel of the Lord face to face. And the Lord said unto him, Peace be unto thee, fear not, thou shalt not die. No morirás. Oremos al Señor. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables una vez más a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Que tu palabra que va a ser expuesta, Señor, pueda ser recibida por cada uno de nosotros. Que nuestros corazones, Señor, sean abiertos en este mismo momento, y esa palabra pueda venir a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pido, Señor. Y que tu gloria, Señor, invada este lugar en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, amén y amén y amén. Puede tomar su asiento y dígale a su hermano: no vas a morir, hermano. You may be seated and tell your neighbor, you will not die. Aleluya, no vamos a morir porque estamos sirviendo a un Dios poderoso, We're not a gonna un die Dios que todo lo puede, because we serve an almighty God, a un Dios que se levantó aún de entre los a muertos. God that arose from the Y por dead. cuanto Él vive, And because he lives, nosotros también vivimos. we also shall Nuestro live. Dios no está muerto, Our hermano. God is not dead. Una vez más, nuestro Dios no está muerto. I say again, our God is Nuestro not Dios dead. está vivo. Our God is alive. Nuestro Dios está vivo. Our God is Aleluya. alive. ¿No está usted contento de
de servir a un Dios vivo. Aren't you happy to serve a Él living es el God? Dios de vivos y no de muertos. He's the God of the living and not Y por dead. cuanto Él vive, nosotros también vivimos. And because He lives, we live. Estamos bajo promesa de Dios. We're under a Aleluya. promise of God. Es la promesa de Dios en nuestras vidas. It's the promise of God in our lives. Amén, amén. El diablo, hermano, desde la antigüedad, si usted lee a través de las páginas de la Biblia, The devil from ancient times, if you read the pages of the Bible, se va a dar cuenta que su trabajo era hacer caer a la raza humana you'll see that his job was to come against the human race y separarlo de la presencia de and Dios. to separate them from the presence of God. Esa era una de sus metas principales, That was one of his primary goals. que tú y yo no estuviésemos en este lugar, For you and I not to be in this place. que tú y yo no adorásemos al único Dios y Salvador Jesucristo. For you and I not to serve the only Almighty God. Esa era la meta principal de él. That was his primary goal. Y él está fallando en esta And tarde. he's failing this afternoon. Y me da gusto que él esté fallando. And I'm happy to see he's failing. Porque estamos en la casa de Dios todavía. Because we're still in the house Estamos of God. alabando y glorificando su nombre. We're still praising and glorifying his name. Aún en medio de las pruebas y las situaciones que han venido a nuestras vidas. Even amidst the trials and situations in our life, En esta tarde podemos pararnos y decir tonight we can stand and say que Dios ha sido bueno con nosotros. that God has been good Que to Dios us. nos ha guardado con su mano poderosa. That God has watched over El us with his diablo ha mighty venido hand. con todo. The devil has come with Ha everything. querido sacudirnos. He's come to Ha shake querido us. tirarnos. He's come to knock us Pero Él no ha down. podido. But he has not been Porque able mayor to. es el que está en nosotros Because greater is he who que is el in que us está en el mundo. Aleluya. than he who is in the world. Y Él tiene poder y autoridad And he has power and para authority vencer cualquier situación o circunstancia que estemos atravesando. to defeat any situation or circumstance we confront. Aleluya. No hay nada que Dios no pueda llevar a cabo. There's nothing that God cannot do. Él va a tratar de matarte. He'll try to kill you. Quizás no físicamente, Maybe not physically, pero espiritualmente. but spiritually. Si Él logra matarte espiritualmente, sabe que vas a ser presa fácil de Él. If he accomplishes to kill you spiritually, he knows you'll be easy prey. Amén. Y nosotros como hijos de Dios And we as children of God, tenemos que cuidarnos, hermano. we need to be careful Y darnos cuenta de que las artimañas del diablo es matarnos. and understand that the cunning, the moves of the devil are to kill us. No tanto físicamente, sino espiritualmente. Perhaps not physically, but spiritually. Él va a tratar de todas maneras. He's going to try anyway. So tenemos que tener cuidados como hijos de Dios. So we have to be careful as children of God. No podemos descuidar nuestra vida espiritual, We can't be careless with our nuestra spiritual life, relación con Dios, our relationship with God, nuestra intimidad con Dios. our intimacy with God. Todos le fallamos a Dios en un tiempo, amén. We all fail God at some time. Yo no conozco a alguien que no le haya fallado a Dios, I don't know someone that has not failed porque la God. Biblia dice, Because the Bible por says, cuanto todos for pecaron, which we have all sinned, todos están destituidos de la gloria de Dios, amén, o de la And all- presencia de Dios. and are all cast out of the glory of Todos God. le hemos fallado de una o de otra manera a Dios. We've all failed God one Muchas way or veces con another. nuestro pensamiento, Many times with our con thoughts, nuestra manera de hablar, with our way to speak, con la manera de conducirnos when the way we act, o de expresarnos, amén. or the way we express ourselves. Aleluya, muchas veces podemos, amén, nosotros fallarle al Señor. Many times we can fail the Lord. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo. And many times we don't even realize Por what eso we're es doing. necesario pedir al Espíritu Santo That's why it's necessary to ask the Holy Spirit que nos muestre cómo debemos dirigirnos. to show us how we should be. Muchas veces es mejor guardar silencio Many times it's better just to y stay escuchar a quiet la voz de Dios. and hear the voice of God. Muchas veces queremos hablar con Él, Many times we want to speak to Him, pero no lo dejamos que nos hable. but we don't allow Him to Y speak es to tan us. importante escuchar la voz de Dios. And it's so important to hear the voice of God. Déjame decirte algo, Let me hermana, tell you hermana. something, brother and sister. Cuando tú oyes la voz de Dios, When you hear the voice of God, tu vida va a ser transformada. your life will be No vas a ser transformed. la misma persona. You won't be the same person. Tu vida va a ser cambiada Your life will be changed de una manera que tú ni siquiera muchas veces te das cuenta. in a way that many times you don't Pero even algo understand. empieza a suceder en ti. But something Y starts to ya no happen in eres you. el mismo. And you're no longer Ya the no same. eres la misma. You're no longer Ya the no te same. expresas igual. You don't express Ya no yourself the same caminas way. igual. You don't walk the Ya no same. haces las mismas cosas You que don't do the hacías. same things you used Porque to do. algo está cambiando tu vida. Because something is changing Que es your la life. presencia de Dios sobre ti. It's the presence of God upon you. Aleluya. Vemos esta historia tremenda de este hombre llamado Gedeón. We see this tremendous story from Gideon.
hemos oído quizás muchos mensajes, amén, sobre Gedeón, Perhaps we've heard many messages about de Gideon cómo el ángel de Jehová le habló a Gedeón and how the angel of the Lord en spoke to momentos Gideon difíciles, in difficult times, en momentos de tribulación, in times of en tribulation, momentos de angustia, in times of anguish, porque el pueblo de Israel estaba siendo atormentado, because the amén. people of Israel were being tormented. Pero ellos estaban siendo atormentados por un pecado que había en ellos. But they were being tormented by a sin that was in them. Había pecado en el pueblo de Dios. There was sin in the people of God. Y por eso es que ellos estaban batallando, amén. And that's why they were struggling. Los medianitas, The Midianites, que representan al diablo, they represent the devil. amén, los estaban atormentando. They were tormenting them. Ellos venían a su ciudad They would come to their y cities le robaban el trigo, and they would steal their wheat. le robaban sus ganados, They would steal their livestock. le robaban todas las cosas que Dios les había dado. They would steal everything God had given to them. Pero si usted lee un poquito de la historia relacionado, But if you read a little bit of the related va a ver story, que Dios permitió que pasaran por esa situación por 7 años, you'll see that God allowed them to go porque through that habían desobedecido a Dios. for 7 years because they disobeyed God. Pero llegó el tiempo, amén, donde el profeta de Dios en este tiempo se levantó. But the time Aleluya. came where the prophet of God in that time arose. Gedeón, un hombre común y corriente, Gideon, a common man, como tú y yo. just like you and I. Dígale a su hermano, Gedeón era un hombre como tú y yo, Tell your neighbor, Gideon was a man like you, pero Dios le habló but God spoke to him a través de su ángel. through his angel. Y cuando Dios le habló y le dio una promesa And when God spoke and gave him a promise, y le dijo que él iba a estar con Gedeón, he said that he was going to be with Gideon. su perspectiva de las cosas cambiaron. His perspective of things Él changed. ya no miró los problemas como los miraba anteriormente, He no longer saw the problems as he did before, porque sabía que alguien iba a estar de su lado because he knew someone was going to be on y his que era side. la promesa del Dios Todopoderoso, And it was the promise of the God que no iba a Almighty estar solo ni solo en ese momento. that he would not be alone in that De moment. esa manera tú y yo nos sentimos en esta tarde, hermanos, This is how you and I feel aún en today. medio de los problemas y las situaciones difíciles. Even amidst the problems and Yo quiero difficult situations, decirte que no estamos solos, I want to tell you we're not alone. que hay un Dios que está a nuestro lado. There's a God on our Él side. dijo, yo vendré y estaré contigo todos los días, He said, I shall come and be with you every todos day. los días. Every Y day. hoy es uno de ellos. And today is one of those days. Dele un aplauso fuerte al Señor, Clap aleluya. your hands unto the Lord. Amén, amén. Gedeón, Gideon, este hombre de Dios, this man of que God había recibido la palabra de Dios, that had received the word of God, su manera de pensar cambió en un momento. his way of thinking changed in a moment. Los marianitas The Midianites, era un grupo de soldados de aproximadamente 135,000 hombres we're a group of soldiers of about 135,000 men. y eran temidos por donde quiera que ellos iban, And they were feared anywhere they went. porque donde quiera que ellos llegaban Because wherever they went, destruían las ciudades. they would destroy the cities. Acababan con todo, hermano, They would aleluya. finish everything. Eran demasiados hombres, There were too many men. 135,000, aleluya. 135,000. Pero cuando un hombre de Dios recibe palabra de Dios, But when a man of God receives a word of God, las cosas cambian. things change. 120,000 hombres 120,000 men de esos marianitas, of those Midianites. el Señor puso un espíritu de confusión sobre sus vidas The Lord put a spirit of confusion upon their lives. y se empezaron a matar entre sí mismos, And they started to kill one another. empezaron a pelear entre ellos They started to fight amongst each other. y 120,000 cayeron en un momento, And aleluya. 120,000 fell in that moment. So habían quedado 15,000 hombres todavía. So only 15,000 were left. Cuando ellos vieron lo que había sucedido, When they saw what had happened, ellos empezaron a correr, they aleluya. began to run. 15,000 hombres. 15,000 men. Ahora Gedeón tenía simplemente 300 hombres. Now Gideon only had Y si usted 300. conoce la historia de ellos, usted sabe en el tiempo antiguo. And if you know, you study the story, you know in the old times, Amén. Dios lo mandó a que hicieran algo, que fueran y bebieran de un río, God sent them to do something, to go drink from a river, para que escogiera los hombres que iban a pelear. to choose the men that were to fight. Y el Señor escogió a aquellos, amén, que estaban bebiendo las aguas como un perro.
And the Lord didn't choose those that were drinking like a dog. No aquellos que se habían puesto de rodillas. He didn't choose those that were on their knees. Porque Dios lo hizo de esa manera. Why did God do it this way? Yo no sé, hermano. I don't know. Lo único que sí sé es que Dios sabía y conocía a esos hombres. The only thing I know is that God knew these Y Él men. sabía que había algo poderoso dentro de ellos. Aleluya. And He knew there was something powerful inside of them. Y solamente escogió 300 hombres And He only chose 300 para men seguir y pelear contra esos 15,000 que iban huyendo. to go and fight against those Y 15,000. Gedeón y su ejército de 300 And Gideon and his 300 los men siguieron y los alcanzaron. followed and reached those Y men. los acabaron a esos 15,000. Aleluya. And they finished those Y los 15,000. 135,000 hombres And 135,000 men. cayeron en aquel combate. They Aleluya. fell in that battle. Porque un hombre escuchó la voz de Dios. Aleluya. Because one man heard the voice of God. Es importante cuando oímos la voz de Dios. It's important when you hear the voice Cuando of el God. siervo de Dios, el profeta de Dios está hablando la voz del Señor Jesucristo. When the servant of God, La the voice voz of God, profética. Aleluya. prophetic voice, Cosas grandes empiezan a suceder. great things begin to happen. El milagro empezó a acontecer. The miracle began to Quizás happen. lo que menos ellos esperaban Maybe what they least expected sucedió en el momento más preciso. Aleluya. happened in that precise Esa es la moment. manera que Dios trabaja. That's how God Tu works. milagro se va a llevar a cabo en tu vida Your miracle will happen in your cuando life menos lo estés esperando. when you least Has expect it. estado clamando a Dios. You've been Has crying out to estado God. gimiendo delante de Él. You've been crying Y before ese Him. milagro se está llevando quizás a cabo en este mismo instante. And that miracle maybe is Oh, happening yo right now. siento la presencia de Dios. I feel the presence of Yo creo God. que Dios está haciendo algo en este instante. I Aleluya. believe God is doing something right now. Dios no retarda su promesa, God's promise does not come sino que late, es paciente, no queriendo que ninguno perezca, but it's patient, not wanting sino anyone to que, be lost, sino que todos procedan al arrepentimiento. but Aleluya. that everyone reaches repentance. No voy a leer escrituras, hermano, por causa del tiempo. I'm not going to Aleluya. read through scriptures because of the time. Pero voy a relatar unas historias más en el libro. Amén. Si usted va conmigo en el libro de Éxodo, en el capítulo 3 y el verso 4, usted se va a dar cuenta de cuando Dios llamó a Moisés. But I'll relate a few stories in Exodus chapter 3 when God called Moses. Dios lo llamó cuando estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. God called him when he was pasturing the flock of his father-in-law Jethro. Él había oído el clamor de su pueblo. He'd heard the cry of his people. Él lo había oído cuando estaban clamando y llorando delante de él por ayuda. He'd heard when they were crying before him for help. Ellos eran presa, amén, del faraón. They're prisoners of Pharaoh. Los tenían, amén, en ese lugar como esclavos. He had them in that place as slaves. Se imagina el pueblo de Dios. You can imagine the people of God. Estaba siendo atormentado en ese lugar. They were Aleluya. being tormented in that place. Maltratados. They're being mistreated. Aleluya. ¿Y a qué padre le gusta ver a su hijo ser maltratado, hermano? What father enjoys to see their children mistreated? ¿Le gustaría ver a sus hijos sufrir Would you like to see your children suffer bajo la mano de alguien más? under the hand of someone else? No, de nadie. No, a ningún padre o ninguna madre le gusta ver a sus hijos sufrir. No mother or father would like to see their children suffer. Dios tuvo que llamar a un hombre God had to call a man llamado Moisés, named Moses que salió de cuidar las ovejas de su suegro that left taking care of the sheep, the flock of his father-in-law, para venir delante del faraón to come before Pharaoh y hacer y sacar a sus hijos de la esclavitud. and bring out his children from slavery. Oh, no fue algo fácil quizás al comienzo, hermanos. Maybe it wasn't something easy in the beginning. Hubo oposición. There was opposition. El diablo no estaba contento. The devil was not happy. Cada vez que tú estás orando por tu hijo o por tu hija, Every time you're praying for your son or el diablo no daughter, está the contento. devil's not happy. El diablo te va a contraatacar. The devil's going to attack you. Aleluya, pero nosotros tenemos una arma poderosa. But we have a powerful Y es el weapon. nombre de nuestro Señor Jesucristo. It's the name of our Lord Jesus Es la Christ. sangre de nuestro Señor Jesucristo. It's the blood of our Lord Jesus Oh, Christ. ese nombre en el cual toda rodilla se doblará. It's the name above, Y before confesará which every knee shall Él bend, es el único y gran Dios. Aleluya. and tongue will confess He is the Tú great tienes God. algo más poderoso que Él. You have something more powerful than Y Él Him. no va a tener
el poder, Él no va a tener ese poder solamente que tú se lo cedas a Él. And he'll only have the power that you concede to him. Si tú no le cedes poder, Él no tiene poder ni autoridad sobre tu vida. If you will not concede power to him, he'll have none over you in your life. Solamente el que nosotros le cedemos. Aleluya. Only if we concede it. So, agarre eso, hermano. So take hold of that. Él no tiene poder y autoridad sobre los hijos de Dios y He las has- hijas de Dios. He has no power or authority upon the Siempre children y of cuando God. tú estés sirviendo a Dios, estés viviendo para Él. While Aleluya. you're serving him and you're being faithful to him. Y vemos a Moisés. And we see Moses. Vemos a este siervo de Dios cuando lo empieza a llamar. We see the servant of God when he begins to be called. Y se hace una pregunta. And he asks a question. Él hace una pregunta de quién iba a ir con él. Que él empezó a darle sus excusas. He asked who was going to go with him. He put his excuses Que él no podía hablar. that he couldn't talk. Que él no lo iba a poder hacer, en otras palabras. He was saying he couldn't do it, in other words. Amén. Usted sabe la historia de Moisés. You know the story of Moses. Pero el Señor le dijo, yo voy a ir contigo. But the Lord said, I'm going to go with you. Yo voy a ir contigo. I'm going to go with you. Y el Señor te está diciendo a ti, hermano, hermana, yo voy a ir contigo. And the Lord is telling you, brother, Yo voy a sister, estar contigo. I'm gonna be Tú with no vas you. a estar solo ni sola. you won't be Aleluya. alone. Yo voy a estar contigo. I will Aleluya. be with you. Y cuando él recibió esta palabra, And when he received this word, algo se apoderó de él. something Y tomó overpowered him. fuerza y tomó fortaleza. And he was strengthened. Y empezó a ir delante del faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo. And he came before Pharaoh and said, let my people go. Y empezó, amén, usted sabe, empezaron a venir todas las plagas y todo eso, amén. And Y you por know- último, And you know all the plagues came, and at the end, hirió el Señor lo que él más amaba, the Lord hurt what he loved most, a su hijo amado, his beloved son, el que iba a tomar el trono después de que él muriera. the one that was going to take the throne once he was dead. Y por último los dejó ir, váyanse. And he finally let them go. He said, go. Pero en cuanto iban ellos, amén, saliendo de ese lugar, But as they were leaving that place, amén, no se sentía contento el faraón todavía. Pharaoh still was not happy. Su hijo ya no estaba ahí. His son was not Todas there las anymore. posesiones, sus esclavos ya no estaban ahí. All his possessions, his slaves were not there anymore. Todo aquello que él tenía se estaba desvaneciendo de sus manos. Everything he had was vanishing before his hands. Y él dijo, voy a ir una vez más por ellos y los voy a agarrar. And he said, I'm going to go once again and I'm going to find them. Y Moisés iba delante de ellos, amén. And Moses was going before them. Iban llegando frente a un mar, And they were in front of a sea, al mar rojo. the Red Sea. Amén. Y estaban entre el mar rojo y el faraón detrás de ellos. And they were in front of the Red Sea and Pharaoh behind Y el them. siervo de Dios simplemente con una varita en su mano. And the servant of God simply with the staff in his hand. Algo que parecía quizás insignificante para toda la gente. Something that may be significant for everybody else. En lugar de traer una espada, Instead of a sword, traía una vara. he just had a staff. Parecía algo insignificante. It looked like something Pero insignificant. déjame decirte algo, hermana. But let me tell you something. Lo que parece insignificante para el hombre, para Dios es muy significante. What seems insignificant to man is significant to God. El hombre puede mirar lo insignificante. Man can see the insignificant. El hombre en lo natural nos puede ver como cualquier cosa. The natural man can see us as just anything. Pero Dios no nos mira así. But God doesn't see it Dios the mira el same. poder que hay dentro de cada uno de nosotros. God sees the power in every Él one of mira us. esa autoridad que Él nos ha dado sobre nuestras vidas. He sees the authority He's given our lives. Y con esa simple varita And when that simple staff, llegó He arrived a donde se encontraba ese mar gigantesco. to where that giant sea was. Y solamente tocó las aguas. And He just touched the waters. Y algo sobrenatural aconteció. And something supernatural Esas happened. aguas empezaron a abrir. Those waters began to open. Y el pueblo de Dios empezó a caminar en seco. And the people of God began to walk on dry Empezaron a land. atravesar ese mar rojo. They began to Aleluya. walk on that Red Sea. Y el faraón, el diablo, venía atrás. And Pharaoh, the devil, came behind them. Y cuando ya ellos habían pasado en seco, And once they had usted passed on sabe la dry historia, ese mar se volvió a cerrar. You know Y the los story. tiró a todos ellos a lo más profundo de la mar. Aleluya. the sea closed and cast them to the El depths of the sea. Señor acabó con aquello que estaba afligiendo al pueblo de Dios. Aleluya. The Lord ended that was Déjame afflicting. decirte, hermano, hermana, Let me que tell you, brother and quizás sister, has estado pasando una situación difícil, maybe you've been going through a difficult situation, pero Dios está a punto
punto de tomar eso But the Lord is about to take that y tirarlo a las profundidades de la mar and cast it to the para depths que of the no sea, te siga molestando más. so that it shall no Aleluya, longer yo bother lo you creo en again. esta tarde en el nombre de Jesús. I believe it this afternoon in Hay Jesus' cosas del name. pasado que tienen que ser enterradas There are en lo things from más your past profundo de la mar. They need to be buried in the depths of the sea. Carabashita y arabá. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, el siervo de Dios hizo lo que Dios le había pedido The servant of God did what God had asked him to do, y el milagro se llevó a cabo. and the miracle came to pass. En el libro de Josué, en el capítulo 6 y el verso 4 al verso 5, In the book of Joshua, chapter 6, verse 4 and 5, vemos una historia, amén. we see a story, Una historia, no cualquier historia, hermano. but not just any story. Vemos a Josué, We see Joshua, amén, el sucesor de Moisés. Moses' successor. Amén. El que le dijo el Señor, así como estuve con Moisés, Josué, yo voy a estar también contigo. The one that the Lord said, just as I was with Moses, I shall be with you. Y esa promesa es para nosotros también, And that porque promise- somos hijos e hijas de Dios, aleluya. That promise is for us because we're children También of Él va a God. estar con nosotros. He will also Él be va a with us. pelear nuestras batallas juntamente con nosotros, He will fight our aleluya. battles with us. Amén. Hay una historia, amén, en esos versículos. There's a story in those verses Amén, donde habla, amén, donde las murallas de Jericó estaban en ese lugar. where the walls of Jericho were there before them. Amén, y ellos no sabían, y había gigantes también en ese lugar también, hermano. And there are giants in that place as well. Y Josué estaba ahí pidiendo dirección de Dios. And Joshua was there asking for direction of God. Se puso a orar a Dios He put himself to pray for y God. Dios le dijo lo que él tenía que hacer. And God told him what he had to do. Y le dijo que dieran vueltas alrededor de esas murallas. He said, march around those walls. Y dieron vueltas por 6 días. And they marched for 7 days. Amén, y al séptimo día, And on the 7th day, y la séptima vuelta que dieron, on the 7th turn, el Señor les dio órdenes específicas de hacer algo. the Lord gave them specific instructions to do something. Le dijo que sonaran el cuerno, amén, en ese momento, la trompeta. He said for them to sound the trumpets. Amén, y después que el pueblo gritara. And once the people shout, Y que esas muros iban a caer, aleluya. those walls were going to fall. Mire, hermano, algo extraordinario. Look, something extraordinary. Es algo ilógico que pueda suceder algo así para el ojo del ser humano. It's something illogical that can happen to man. Pero cuando el siervo de Dios recibe palabra de Dios, But when the servant of God receives the word of God, lo que es imposible viene a ser posible. what's impossible becomes possible. Y si nosotros logramos entender en esta tarde, And hermano, if we accomplish to understand this que para afternoon, Dios no hay nada imposible, that for God there's no impossible, así como para el pueblo de Dios en ese tiempo, just as for the people of God in that time, ellos se pararon delante de esas murallas. they stood before those walls, Y cuando esa trompeta sonó, and when that trumpet sounded, ellos gritaron. they shouted. Y esas murallas cayeron And those en el walls- nombre de Jesús. Aleluya. Those walls fell in the name Porque of para Jesus. Dios no hay nada imposible. Because there Aleluya. is nothing impossible for God. Habrá algo imposible para Dios. Is there something impossible for God? Habrá algo que Dios no pueda llevar a cabo. Is there something that God cannot do? En el capítulo 10 y el verso 13, vemos a Josué una vez más orando para que el sol se detuviera. Chapter 10, verse 13, we see Joshua praying for the sun to stop. Estaba en el medio de una batalla They were before a battle, y aún la luna se detuvo and even the moon stood still todo el día all day hasta que se vengaron de sus enemigos. until they defeated their enemies. Ese es el poder de la oración del siervo de Dios. Aleluya. That's the power of prayer of the No servant me of God. diga que Dios no contesta la oración. Don't tell me God doesn't answer prayer. Dios contesta la oración. Aleluya. God answers Cuando prayers. tú oras a Dios, Dios contesta su oración. When you pray to God, He answers your prayer. Muchas veces no es en el momento que queremos, hermano. Many times it's not the moment we'd like. Muchas veces puede tomar tiempo Many times it'll take porque some Dios time sabe lo que Él está haciendo. because God knows what He's doing. Pero hay oraciones que Dios las contesta al instante también. But there are Aleluya. prayers that God answers instantly. Y es necesario que nosotros entendamos eso. And it's necessary for us to understand this. Aleluya, aleluya.
En el libro de Hechos, en el capítulo 9 y el verso 3 al verso 5, In the book of Acts, chapter 9, verse 6, vemos 5, una historia relatiente, amén, a Pablo o a Sí. Saulo de Tarso, we see a related story in Saul of a un Tarsus, hombre que perseguía a los cristianos, a man that persecuted the Christians, a un hombre que perseguía a los hijos de Dios, a man that persecuted the children of God, a un hombre que no los apreciaba. a man that did not appreciate. En otras palabras, en nuestros tiempos, In our times, in other words, sería un sanguinario he was o uno de los zetas. he was like a cartel member. Yeah. Praise God. Alguien que mataba a gente. Like somebody that killed people. Amén. Era un sanguinario, hermano. He Amén. was like almost a hitman, a guy that just killed people. Era un Hitler en nuestros tiempos. He was a Hitler in our times. Amén. Mataba a los cristianos, He no would los kill quería. Christians. ¿Cómo es que Dios, amén, toca la vida de este hombre How is it that God takes the life of this man cuando va rumbo a Damasco? when he's going to Damascus? Iba montado en su caballo, He was on his horse amén, con sus gentes and with his people que él llevaba para aprender a los hijos e hijas de Dios. that he was taking to go persecute the children of Este God. hombre mataba a las gentes, hermanos, los cristianos. This man would kill Christians. Y déjeme decirle que muchos de esos éramos nosotros. And let me tell you, we were many of us were that person. Aleluya. Quizás no los matábamos físicamente, Maybe we didn't kill them physically. pero quizás les matábamos, amén, mentalmente. Maybe we would kill them mentally. Quizás les matábamos sus sueños. Maybe we would kill their dreams. Quizás muchas veces les matábamos sus esperanzas. Maybe many times we would kill their hopes. Quizás muchas veces en lugar de ayudarlos, los hacíamos caer y tropezar. Maybe instead of helping them, we'd make them fall. Quizás con nuestras palabras los hacíamos caer Maybe with our words, we'd make en them lugar de fall levantarlos. instead of lifting them up. Aleluya. Pablo, Saulo de Tarso, Paul, Saul of Tarsus, yendo a Damasco, going to Damascus, tuvo un encuentro con el Señor. he had an encounter with the Lord. Una luz vino sobre su vida A light came upon his life, y lo empezó a iluminar. and he began to Y illuminate. dice que cayó de su caballo And he says he fell from his y horse, cayó a tierra. and he fell on the earth. Y estando ahí en tierra, And being there on the earth, oyó una voz he heard a voice que le dijo: that said, Saulo, Saul, Saulo, Saul, ¿por qué me persigues? why do you persecute me? ¿Se imagina oír una voz Could you imagine hearing a voice cuando usted se ha caído de su caballo when you had fallen from your horse y ha quedado ciego en ese momento? and you had left blind in that time? ¿Se imagina, hermano, usted de esa manera? Could you imagine yourself in this way? Pero But Saulo no entendía lo que estaba sucediendo. Saul didn't Y understand le what was dijo: happening. ¿quién eres tú, Señor? And he said, who are you, Lord? Y él le dijo: yo soy Jesús. And he said, I am Jesus. Yo soy Jesús al que tú persigues. I am Jesus whom Y you dura cosa persecute. te es darte contra la icona, aleluya. Dura cosa te es darte. He says, it is Aleluya. hard for thee to kick against the pricks. Él estaba siguiendo a Jesús, He was following Jesus, persiguiéndolo, pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios. persecuting him, thinking he was doing the will of God. Como hijos de Dios e hijas de Dios, hermanos, As children of God, tenemos que tener cuidado, we must be careful porque podemos caer en una de esas situaciones. because we can fall in one of these Vamos a situations. cuidar nuestras vidas, aleluya. Let's be watchful of our lives, No pensando que estamos sirviendo a Dios y estemos yendo en contra de Dios. thinking that we're serving God but going against his will. Vamos mejor a escuchar la voz de Dios. Let's hear the voice of God instead. Vamos a oír la voz de Dios. Let's Amén. hear the voice of God. Aleluya, aleluya. Voy a ir más rápido porque tenemos que terminar, hermano. We have to finish here. Aleluya, aleluya. Deme cinco minutos más. Amén. 5 minutes. Here we go. Amén. Hay una historia más, hermano, que quisiera relatarla rápidamente en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 1 al verso 11, There's one more story in the book of Luke, chapter 5, verse 1, sobre Pedro. about Peter. Pedro era un pescador, Peter was a fisherman, pero el Señor Jesús llegó a la escena donde él estaba pescando. but the Lord Jesus came to him where he was fishing. Y la multitud empezó, amén, a rodear al Señor. Había demasiada gente. And the multitude was coming around Jesus, surrounding him. Entonces el Señor le dijo a Pedro que lo subiera a una barca. And so the Lord told Peter to allow him to come upon the boat. Y él empezó a enseñar a toda la gran multitud. And he was teaching the great multitude.
y les enseñó la palabra de Dios. and he taught them the word of God. Y después se los llevó a ellos And then he took them una vez más a pescar. once again to fish. Le dijo, Pedro, boga mar adentro. He said, Peter, go into the deep. Y le dijo, Señor, ya hemos estado pescando y no hemos pescado nada. He said, Lord, we've been fishing all night. Pero ya no lo voy a hacer, yo lo voy a hacer en tu palabra ahora, But Señor. nevertheless, at thy word, Lo I voy will a hacer not en have tu it. I'm palabra. going to do it at your word. Yo ya lo traté I tried y it yo ya no he already, podido. and I haven't been able to. Pero ahora lo voy a hacer en tu palabra, But now Señor. I'll do it in your word. Amén. Y cuando lanzaron esas redes, Whenever they dropped those nets, se empezaron a llenar de they peces. started to fill with fish, Como si algo los estuviera atrayendo a as ellas. if something Y was llamaron a la attracting otra them. barca que estaba al lado. And they called the other Y las dos boats, barcas parece que se iban a hundir and the two boats por seemed la to gran pesca sink milagrosa que se había llevado a cabo en ese lugar. because of the great catch that was happening in that place. El milagro de Dios, The miracle of God, la mayor pesca que apareció en ese the momento. greatest catch in that moment. Quizá Pedro se la había imaginado en algún momento, Maybe Peter had imagined it at some time, pero nunca creía but he never thought que en ese momento that in that moment iba a suceder it would happen. esa gran pesca. Aleluya. That great catch. Y cuando eso sucedió, And when that happened, Pedro le dijo al Señor, Peter told the Lord, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. depart from me, for I'm a sinner. Y alabashita y arabaquía. Cuando tú reconoces al Señor en tu vida, When you recognize the Lord in your life, el Señor empieza a mostrarte tu pecado. the Lord begins to show you your sin. Y cuando nosotros empezamos a ver nuestro pecado, And when we begin to see our sin, entonces podemos apartarnos de Él. then we could separate Si le from Him. pedimos al Señor que nos ayude, We aleluya. ask the Lord to help us. Pongámonos de pie, hermano. Let's stand, please. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Y quiero terminar con esta historia, amén, hermanos. I want to finish with this story. Hay una historia, amén, de una jovencita. It's a story of a young lady. Su papá y su mamá eran unos doctores muy grandes, Her mother and father were great doctors, reconocidos mundialmente. were recognized globally. Su papá y su mamá, los dos eran doctores. Her two parents were doctors. Su hija era una ingeniera química, si no me recuerdo bien la historia, amén, una ingeniera química Their daughter was a chemical engineer reconocida, amén. and also recognized. Y la llevaron con esta mujer tenía cáncer, perdón, en sus dos senos. And this woman had breast cancer. Y ella le habían dicho solamente le daban 2 meses de vida. And they told her she only had 2 months to live. Tenía un cáncer agresivo She had an aggressive y cancer tenía que ser operada rápidamente. and had to be operated. La emergency. llevaron al cirujano, They took her to the uno de surgeon. los mejores cirujanos reconocidos en todo el mundo, One of the best world-renowned surgeons, ya que los papás eran unos de los mejores doctores, querían lo mejor para su Since her hija par- también. since her parents were world-renowned doctors Pero as well. su hija ya había oído de Dios. But their daughter had already heard of the Lord. Alguien le había hablado, su problema lo había acercado a alguien que conocía de Dios. But she had brought her problem to somebody who knew of God. Y esta jovencita la llevaron a cirugías And this young lady went to the surgeon. y la operaron, And they operated her. salió de la cirugía She came out of surgery. y al estarse pasando el síntoma de la anestesia, And as they were going to give the anesthesia, she was cuando kind of coming estaba out pasando of el síntoma, it. Whenever the anesthesia was wearing off, ella estaba riéndose, hermano, she was laughing. estaba sonriendo. She was smiling. Sus papás a un lado de ella Her parents next to her. y le decían, ellos no podían entender And they couldn't understand porque es que su hija se estaba riendo. why their daughter was smiling. Ellos estaban viendo la condición de su hija They were seeing her condition. y le dijeron, hija, ¿por qué te estás riendo? And they would ask, why are you El smiling? papá y la mamá preocupados, te acaban de quitar tus 2 senos. The mother and father were so worried because she had just had her breast removed. Y nosotros sabemos la condición en la que te encuentras y que puedes morir. And we know the condition you're in, that you can die. Y ella le dijo, papá, She said, Father, mamá, Mother, cuando estaba despertando de la anestesia, when I was coming out of the anesthesia, aquí en mi cama, right here in my bed, yo sentí que alguien se sentó. I felt that somebody sat down. Dice, y oí He said, and I heard una voz a voice que me dijo, that told me, no te preocupes, do not worry. todo va a estar bien. Everything's going to be okay. Y cuando oí yo esa voz, And me when I heard this recordé voice, I remembered de lo que me habían hablado
what they had said to me, aquellos hermanos en la iglesia, those brothers in the church, y me di cuenta and I understood que era Jesús a mi lado. that it was Jesus at my side. Y por eso es que me estoy sonriendo, That's why I aún smile. en medio de mi situación y de mi condición. Even amidst my condition, Todavía puedo sonreírme, I aleluya. can still smile. Voy a abrir este altar en esta tarde, hermano, I'm going to open this altar para alguien que ha estado esperando un milagro. for someone that's been waiting Ese for a milagro miracle. va a ocurrir en tu vida That miracle is going to happen in you cuando menos lo esperas. when you least expect it. Termino con esto, hermano. I close Recuerda with la this. historia de Lázaro. Remember the story of Lazarus. Cuando el Señor llegó donde se encontraba y removieron esa piedra. When the Lord Estoy, came, estoy yendo rápido, and they hermano. opened the stone. Y volvieron la piedra. Amén. Ya no había esperanza. They thought there was no hope. Oh, Marta le dijo, ya apesta, Señor, ya lleve mal. Martha says, he smells already, Lord. Ya no podemos hacer nada, Señor. We can't do anything anymore. Y carabashita y arabaí, quizás And maybe hay una situación en tu vida there's a situation donde in your life parece que ya no se puede hacer nada, that it seems like you can't do anything donde anymore. nadie puede hacer nada por ti. Where nobody can do anything for you. Pero déjame decirte algo en esta tarde. Let me tell you something this Hay un afternoon. Dios en los cielos There's a God in que heaven puede hacer algo por tu situación, that can do por something tu for you, condición. for your Aleluya. condition. Cuando se encontraban en esa tumba, When they found themselves in that tomb, el Señor le habló a lo que era imposible y le dijo, Lázaro, the Lord spoke to the impossible and said, Lazarus, sal fuera. come forward. Y al instante, And in that instant, Lázaro se levantó Lazarus awoke. y le dijo, desátenlo. And he said, unbind him. Y cuando ellos lo desataron, And when they unbound him, el milagro ocurrió. Aleluya. the miracle Él happened. empezó a caminar. He began to Y lo walk. que parecía imposible And what seemed impossible vino a ser posible delante de Dios. became possible before God. ¿Qué hay en tu vida What is there in your que life parece imposible? that seems Que Dios impossible no pueda llevarlo a cabo. for God to do? ¿Habrá algo imposible para Dios? Is there something impossible for Dios God? quiere hacer un milagro en tu vida. God wants to do a miracle in your life, Pero ese milagro va a acontecer but that miracle will happen cuando menos lo esperas. when you least expect it. He estado orando por mi hija, I'm hermanos. praying for my daughter. No ha estado en la casa de Dios por estos últimos She hasn't meses. been in the house of God for these months. Y le voy a ser sincero, Dios me inspiró con este mensaje, hermano. And I'll be sincere, God inspired me with this message. Porque todas las mañanas oro por ella. Because every morning I pray for her. Cuando vengo a la casa de Dios, estoy orando por When ella. I come to the house of God, I pray for her. Estoy clamando por ella. I'm crying out for her. Y le dije, Señor, yo la pongo en tus manos. And I said, Lord, I put her in your hands. Yo quisiera verla en tu casa, Señor. I would like to see her in your house. Y no la he visto, Señor, ya por algunos meses. And I haven't seen her for a few months. Y carabashita y arabaquilla. Pero el milagro empezó a ocurrir desde este viernes, But the miracle began to happen this cuando Friday recibí una llamada de parte de ella when I got a call from her para que cuidara a mi nieto. to watch over my grandson. Carabashita y arabaquilla, araba. Y arabashata y arabaquilla, arabashaya, baí. Y ella, hermano, And me she- llamó y hablé con ella. She called and I talked to her. Fui y recogí a mi nieto. I went to pick up my grandson. Y recogí todas sus cosas también. And I gathered all his things. Y ella llegó una vez más a mi casa. And she came once again home. No me digas, hermano, por favor, Don't tell me, que brother, Dios no oye la oración de sus hijos. that God doesn't hear the prayers of his people. No me digas a mí que Dios no oye la oración. Don't tell me God doesn't hear prayers. No me digas que Dios no puede traer sanidad a tu vida. Don't tell me God can't heal your life. Porque Dios lo puede hacer. Because God can do it. Porque no hay imposible para Dios. Because there is no impossible for God. Solamente tienes que creer a Él. You just have to believe. Tienes que creer a Él. You have to believe Aleluya. Him. Calabashita y arabaqui, aralaba. Crea a Dios. Believe in God. Crea a sus profetas. Believe in Y His seréis prophets. prosperados. And you'll be prospered. Que Dios les bendiga, hermanos. God bless.